Y estaba pensando en estos días en donde la gente le tiene miedo a la enfermedad, pero aún sigue pecando, aún sigue adulterando, fornicando, mintiendo, haciendo una cantidad de cosas que desagradan a Dios. Le temen a la enfermedad, le temen a la infección, pero aún en el pecado, ¿verdad? Pero qué tan importante es que en medio de todo esto, Dios también a través de su palabra nos advierte y nos muestra entonces que es importante dejar a un lado el pecado y poder consagrar nuestra vida a Dios y poder entonces dedicar nuestras vidas al Señor. La Biblia dice allí donde leímos y nos da unas pautas de cómo en la vida del hombre se desarrolla el pecado. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una bienaventuranza, una alegría o un gozo, porque eso es lo que significa ser bienaventurado, es ser gozoso, es ser alegre, amén, que soporta la tentación. Desde que usted se ha convertido al Señor, pues ha sido una vida de luchas, de pruebas, de tentaciones, pero Dios a usted le ha dado el poder, la autoridad, la unción para soportar la tentación. Dios no lo ha traído a la iglesia para que usted se esté quemando y esté resistiendo y diciendo, no soy capaz con esto. No, Dios le ha dado el poder del Espíritu Santo para que usted soporte la tentación. Todos como seres humanos somos tentados, amén, pero cuando usted se convierte al Señor Jesús, cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, Dios nos ha dado un poder, una autoridad, una unción para rechazar el pecado y decirle no al pecado. No quiero seguir pecando más, no quiero seguir haciendo más lo malo. Usted joven, adolescente, niño que está en la preadolescencia, que está pasando de ser niño a ser preadolescente y que está empezando a tener una conciencia de pecado. Usted no puede decir, no soy capaz de dejar el pecado, voy a empezar a hacer lo malo. No, usted puede empezar a agradar a Dios, a glorificar a Dios. Bueno, y yo le doy gracias a Dios, entonces también que esos niños que están empezando a tener conciencia dicen, yo quiero ser bautizado porque quiero ser salvo y quiero agradar a Dios y no quiero pecar. Y es importante entonces que tengamos en cuenta que estos niños también quieren agradar a Dios. Entonces la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto coincide con lo que dice el Salmo número 1, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, ni estaba en ese camino de pecadores, sino que en su ley, en la ley de Jehová, medita de día y de noche. Si usted fue criado en el Evangelio, pues gloria a Dios por eso, amén, y que se siga conservando así. Y que los niños puedan seguirse conservando bajo ese temor. Y usted y yo como padres de familia tenemos la responsabilidad de que ese niño siga ese camino. Si usted presentó su hijo al Señor, tiene la responsabilidad de ayudarlo, a criarlo, a formarlo, que cuando llegue adolescente o a joven, siga permaneciendo en el Señor. Ya que tome una decisión de pecar, de hacer lo malo, de probar el mundo, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de hacerle ver a ese niño, a ese jovencito, a ese adolescente, de poder gustar la gloria y el poder de Dios. Amén. Entonces hay una corona de vida. Hay una corona de vida a los que aman al Señor, a los que quieren perseverar, a los que se guardan para Dios. Y continúa diciendo el apóstol Santiago y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios no nos ha puesto para pecar.
Y dice la palabra, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, siempre el enemigo es el tentador, es el acusador. Y las tentaciones son tentaciones internas y externas. Y entonces el diablo, el enemigo de nuestras almas, es el tentador, porque Dios no tienta a nadie. Ahora usted podrá decir, bueno, pero ¿qué pasó entonces con Abraham? Porque dice que Abraham fue probado. Pero es muy diferente una prueba a una tentación. Cuando Dios prueba a alguien es para comprobar la calidad de creyente, es para comprobar la calidad de persona, de hijo de Dios y de poder de Dios que Él ha depositado en él. Entonces cuando miramos a Abraham, que fue probado, dice, fue probado pero no tentado. Pero fue probado para saber que en él había fe, que en él había un compromiso real con Dios. Si hablamos de Job, si Dios le permitió al enemigo que a Job le pasara todo esto, fue con el propósito de demostrarle a él, al enemigo, que Job no estaba ni por el dinero, ni por la familia, ni por las riquezas, ni aún por la salud, sino que era un hombre íntegro, que aún en su angustia, en su crisis que le pasó, seguía alabando, adorando, glorificando a Dios, que no le importó entonces que hubiera perdido la riqueza, que no le importó que hubiera perdido sus hijos, que no le importó que hubiera perdido todo eso, que lo único que le importaba era agradar y glorificar a Dios y mantener su integridad para con Dios. Usted como hijo de Dios, como creyente, debe de mantener su integridad para con Dios. Puede que vengan las tentaciones y puede que esté siendo tentado, ¿cierto? Pero podemos rechazar esa tentación. Podemos rechazar el pecado, podemos rechazar todo eso. Y por eso dice, cuando alguno es tentado, esto no es de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Mire bien lo que dice. Cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esa concupiscencia podemos decir que es ese deseo. No sé si recuerda el pasaje cuando Jesús dijo, cuando iba a celebrar la cena, dijo, ¿cómo he sentido este deseo de celebrar con ustedes esta cena? Esta concupiscencia que habla allí es ese vivo deseo que hay en la vida del hombre. Concupiscencia es el deseo que hay en cada uno de los hombres de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Nosotros decimos, tengo un vivo deseo de congregarme. Tengo ese deseo de ir a la iglesia. Cuánto he deseado. Y cuando usted está lejos de una persona o de alguien, dice, cuánto deseo yo poder verlo, poder congregarme, poder estar con esa persona. Pues eso es lo que llama concupiscencia. Es el deseo. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces cuando hay un mal deseo, somos atraídos y somos seducidos a hacer el mal. Pero usted tiene en su vida algo que se llama libre albedrío, donde está ese deseo y usted puede contrarrestarlo y usted toma la decisión si desea lo malo, si desea lo bueno. Está en sus manos, está en usted el continuar con ese mal deseo o continuar con ese buen deseo. Continuar con eso o rechazarlo. Es en la vida del hombre, no está en las manos de Dios, ni aún ni en el enemigo. El enemigo podrá tentarlo a usted, pero es usted quien toma la decisión si corre a practicar ese mal deseo o a practicar ese buen deseo. Por eso Santiago dice,
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o ese deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y hay un ejemplo claro que queremos colocarle acerca de la atracción del pecado. Y está en Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando nos habla de la tentación y el pecado de David. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 11, creo que es. Donde David entonces es seducido y atraído. Vamos a leer la palabra de Dios allí. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde colocaremos el ejemplo del desarrollo del pecado en la vida de la persona, para que usted lo tenga en cuenta y no lo haga, y que si está pasando, pues usted pueda salir de esa situación. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel, destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Verso 4. Envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Dice el verso 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta o estoy en embarazo. Allí hay un ejemplo muy claro cuando David vio a aquella mujer. Él tuvo otras opciones. Pudo haberse entrado otra vez a su casa. Pudo haberle dicho o mandado a haberle dicho a aquella mujer: pues éntrese porque me va a hacer pecar. Pudo haber hecho algo, pero dice la Biblia, cuando él vio a través de sus ojos y preguntó: bueno, ¿y quién es aquella mujer? Bueno, le preguntaron: no, es la esposa de Urías. Se dio cuenta que era casado y pudo haber dicho: bueno, hasta aquí no, es una mujer casada, no puedo codiciarla, no puedo pecar, pero él siguió. Él pudo haber parado, pero él avanzó con su pecado. Y es la situación que cualquier persona puede tener acerca de lo que ha visto, acerca de lo que ha oído, acerca de lo que ha tocado. Porque nuestros sentidos, el tacto, los ojos, nuestra boca, lo que escuchamos, son los sentidos por donde entra la tentación, por donde entra todo esto, pero hay una opción de rechazarla, de aceptarla, de alimentarla. Y por eso dice entonces en 1 Juan capítulo 2 verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. David vio. Otro ejemplo que nos puede servir fue cuando Eva vio, después de que el enemigo le dijo, le habló, le mostró el fruto, ella vio. Y dice, y tocó y cogió el fruto y lo vio y comió. Entonces podemos nosotros rechazar el pecado.
Si el pecado quiere nacer y desarrollarse y se implanta allí, hermanos, podemos nosotros evitar todo esto, como se puede evitar el contagio con el virus que hay. Usted puede evitarlo de una manera preventiva, prevenirse. Así como se previene cualquier enfermedad, pues se puede prevenir esta enfermedad del pecado. Entonces David vio y él siguió adelante, preguntó por ella. Y después de que preguntó por ella, la mandó a traer. Y no solamente la mandó a traer para darle un consejo o reprenderla, no, se acostó con ella. Él pudo haber rechazado todo eso y dice la Biblia que vinieron las consecuencias de eso. Aquella mujer quedó en embarazo y David ya no supo qué hacer. Y ya David, para remediar eso, mandó a llamar a Urías. Lo emborrachó, lo mandó para su casa para que se acostara con su mujer y Urías no quiso. En 2 ocasiones hizo así, pero y al ver de que no pasó eso, para David tratar de tapar el pecado, lo puso al frente de la guerra para que lo mataran. Y como que creía entonces que todo se iba a quedar así, que no iba a pasar nada, pero ya Dios estaba viendo, se dio cuenta de todo lo que había pasado y él ni siquiera cayó en cuenta, ni tuvo conciencia. Y aquí es donde el mundo, las personas se encuentran así. La gente peca y peca y peca y peca y hace lo malo y no tiene conciencia de la maldad y el pecado que está haciendo. Cree que así están bien. Pero déjame decirle que el hombre está en el pecado, que Dios le hace ver de que está en el pecado, que debe de arrepentirse, que debe de convertirse, que así como está, va muy mal. Y qué tan importante, mis amados hermanos y amigos, que usted pueda entender todo eso, que vendrán las consecuencias por ese pecado que hizo, que pasó. Porque la Biblia habla en el capítulo 12 que el profeta Natán tuvo que amonestar, ir y decirle a David, bueno, hubo un hombre, y hacerle, usted encuentra eso en el capítulo 12, cómo Dios a través del profeta Natán le hace ver y le hace entender de que está en el pecado. Y esa es la función nuestra como predicadores, como personas del conocimiento de la palabra de Dios, hacerle ver y entender al hombre de que está en el pecado, de que necesita arrepentirse, que si va así como en esa situación, va rumbo al infierno, su alma se va a perder y Dios quiere evitarle eso. Por eso es importante que usted tenga en cuenta que si está en el pecado, tome conciencia, porque la conciencia es la que le hace ver a usted y sentir de que está en el pecado. Entonces la Biblia habla de la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne es aquella que le pide pasiones desordenadas y se manifiesta hasta con un saludo, con un roce físico, aún con el pensamiento, y afecta su sistema emocional, su sistema hormonal, sus sentimientos, sus emociones. Y por eso hablamos del pecado que puede ser interno o externo. Cuando hablamos de los malos deseos de los ojos, que habla allí en 1 de Juan capítulo 2, verso 16, el deseo de los ojos, esa concupiscencia de los ojos, convierte al ser humano en una persona que muchas cosas que lo que ven lo excitan a pecar. Incomoda a la persona que mira y esto conlleva la perversión mental. Y no sé si usted se ha dado cuenta en donde hay mujeres que dicen, bueno, ese hombre como me miró, esa persona como me miró, porque en sus ojos está el pecado, está la codicia. Y por eso la Biblia habla de todo eso. La concupiscencia de los ojos.
La soberbia de la vida, el deseo altivo que hace parte de nosotros, la satisfacción maligna que produce la influencia sobre alguien, el envanecimiento, el engrandecimiento, el orgullo. Eso es la soberbia de la vida, y hay alguien que vive así, es así, de esa manera. La jactancia, el desprecio de lo propio y el anhelo por lo ajeno, el ser petulante, el ser arrogante. De esa manera entonces vienen los deseos externos de afuera como hacia adentro. Y créanme, hermanos, que Dios nos ha dado la solución para frenar, para parar. Si no han encontrado la vacuna contra la enfermedad que está hoy de moda, pues hoy la presencia del Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, este Señor Jesucristo es la vacuna para ese pecado que lo está matando a usted, que lo está tentando, que lo está llevando a la muerte, que lo está llevando a la caída. Es el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Hay un texto en la palabra de Dios, dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha del pecado permanecerá. Ese pecado no se quita con antibacterial, no se quita haciendo mucha espuma, no se quita con alcohol, no se quita con el gel, se quita es con el perdón de los pecados, y eso lo da el Señor Jesucristo. Esto no lo da a los hombres. Qué pena con las personas, pues, qué pena con la gente decirle esto, pero el hombre no perdona pecados. Ni mucho menos los que se han muerto, ni mucho menos el hombre que está vivo. El que perdona pecados se llama Jesucristo. No es el hombre, no es la religión. Usted puede estar pecando y está siendo tentado en medio de la tentación del pecado. Lo único que podemos hacer por usted es orar a Dios, remitirlo a Dios, clamar a Dios por usted, pero usted también tiene que arrepentirse. Usted también tiene que convertirse, usted también tiene que dejar el pecado a un lado, porque si sigue así, va a morir sin Dios y sin salvación. Y créame que después de que usted se muera sin Dios y sin salvación, ya no hay remedio. Es como los que sacan enfermos de la casa ya con el coronavirus, ya no lo vuelven a ver. ¿Ha visto usted mensajes por ahí, videos por ahí? En todas esas redes sociales, el amarillismo que está mostrando la gente, que lo sacan envuelto, lo sacan ahí para que no contamine, y si está muy mal, créame que no lo vuelve a ver. Pero qué tan importante en esta mañana poder reflexionar que en Jesucristo sí hay una solución, que en el Señor Jesucristo sí hay una esperanza grande para el hombre. Quiero hablarle aquí de otros peligros de la concupiscencia o el mal deseo que hay en la vida de la gente. Algunas personas se convierten en concupiscentes, es decir, siempre un mal deseo, que se dejan dominar de los malos deseos. Por eso Dios dice a través de su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y dice la palabra del Señor también, hablando del corazón, dice: de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón es la vida del hombre. Y hay gente que se ha convertido en concupiscente, es decir, siempre hay un mal deseo en la vida del hombre, siempre ese mal deseo de hacer lo malo, de trabarse, de drogarse, del alcohol, de hacer lo malo, de estar con los amigos. Siempre ese mal deseo. Y a veces en el joven, en el adolescente, vienen todos esos deseos, todos esos impulsos. Y cuando el papá y la mamá le dicen: ve, no salga, ve tal cosa. ¡Ah, qué pereza! ¡Ah, qué pereza! Hombre, no es. Es Dios guardándolo, es Dios cuidándolo. Puede que esos malos deseos en su corazón como joven, como adolescente,
como mujer o aún como anciano. Porque créame que del pastor para abajo todos tenemos concupiscencia, todos tenemos malos deseos y buenos deseos. Pero cuando usted está en la presencia del Señor, usted puede frenar todo eso porque es para su bienestar, es para su bien. Eso no es porque su mamá sea cansona, porque su papá sea cansón, o porque el pastor sea cansón, o porque ese hermano sea muy cansón. No, es Dios cuidándolo. Es Dios evitando que esos malos deseos lo lleven a la muerte, lo lleven al pecado, lo lleven al fracaso. Es Dios cuidándolo, hermano y amigo. Amén. Entonces, uno encuentra aquí el peligro de esos malos deseos es que el joven, el adolescente, el adulto, la persona se deja dominar de esos malos deseos. De ahí la importancia que el hombre de Dios, que la persona entregue todo su corazón al Señor, entregue su vida al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea Dios controlándolo. Para que sea Dios tomando control de sus emociones, de sus sentimientos. Si Dios toma control de sus sentimientos, de sus emociones, puede venir ese pensamiento, puede venir esa tentación, pero usted va a reprenderlo. Usted va a hacer algo para rechazar esa tentación, para rechazar todo eso, porque empezará a desarrollarse, a crecer en usted ese pecado. Entonces hay unas medidas preventivas que usted puede hacer para rechazar ese pecado, ¿cierto? Existen personas y cosas que son concupiscibles, que producen tentación, como hay música, hay moda, hay cosas, ¿cierto? Por ejemplo, a un joven de 16 o 17 años, ¿cómo no va a desear una moto bien grande, último modelo, bien buena, para salir con sus amigos, montar una mujer ahí atrás? Son los malos deseos y son cosas que para algunos no, eso no está malo, eso no es nada de malo, yo no leo porque todo el mundo lo hace, pero son deseos que hay. Entonces son cosas que hay en el mundo que atraen al joven, las modas que hay, los sucesos, la fama, todo esto son deseos que atraen. El tener mucho dinero, el tener muchas cosas, ¿cierto? Entonces existen cosas que son concupiscibles, que producen la tentación, como todo esto, el sexo, el dinero, las amistades, la droga, el querer experimentar y probar muchas cosas, ¿cierto? Eso produce un mal deseo en la vida del hombre. Y decíamos y explicábamos ahora que hay dos clases de tentaciones. La tentación externa, todo lo que aparenta ser bueno y que quiere causar una influencia pecaminosa. La atracción por las cosas que vemos, que escuchamos. Aquella que despierta el deseo de oír, mirar, palpar, experimentar. Una práctica, algo que no hemos deseado, algo que queremos probar, que queremos experimentar, que queremos saber. ¿Qué tan importante? Mis amados jóvenes, adolescentes, si me están escuchando, si me están viendo, quizá usted no haya experimentado cosas que otros han experimentado y usted diga, ay, qué tan bueno yo experimentar y saber qué es eso. ¿Pero para qué? Si puede quedarse allí. Si usted habla con la mayoría de la gente que está en la droga, con toda esa gente que está en la calle, habitante, con toda la gente que está en los centrodías que tiene Medellín por ahí y que están haciendo por ahí para recogerlos ahora en medio de esta pandemia. Si usted le pregunta a alguno de ellos, ¿cómo empezó? Muchos le van a decir, no, es que experimenté, quise experimentar, quise probar, quise saber cómo era eso. Muchos se quedaron ahí y están metidos allá. Y lamentablemente, gente que fue bautizada en el nombre de Jesús, gente de la iglesia, y no solamente gente joven, gente vieja. Qué tan importante que no experimentes.
Te invito para que experimentes la gloria de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, el orar, el clamar, el buscar de Dios. Experimenta eso. Que eso te va a llevar a la vida eterna, que eso sí te va a llevar a que experimentes el gozo que ni la droga, el alcohol, el sexo, ni el tener un carro nuevo o una moto nueva. El gozo de la salvación es algo, es la experiencia más grande que el ser humano puede tener, y que esa presencia de Dios y ese gozo que experimentamos por ella, eso no lo da la droga, ni la marihuana, nada de eso lo da. Entonces, qué tan importante que usted pueda mirar que esas tentaciones externas que están allá afuera, externas, usted pueda frenarlas. Y puede hacerlo. Si usted es un cristiano, hijo de Dios, Dios a usted le ha dado el poder, la autoridad, la unción, el Espíritu Santo para que diga no al pecado. Hay unas tentaciones internas, vamos a mirar. Esas tentaciones internas son los malos deseos que habitan en nosotros. Ahí donde hablamos de la concupiscencia. A veces cosas que en otro tiempo no pudimos practicar y todavía las añoramos, que aún sabiendo que son en contra de la voluntad de Dios. El peligro crece cuando lo de afuera es lo que de adentro se desea. Es decir, si afuera hay algo, dice, ay, qué tan bueno aquello y qué tan bueno lo otro, pero está dentro ahí. Esa tentación externa se puede convertir en una tentación interna que siempre está allí. Y un ejemplo es, no sé si usted recuerda la historia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba en medio del desierto, y ellos decían, ay, nos acordábamos de lo que comíamos allá estando en Egipto, los ajos, la cebolla, los puerros, el pescado, y como que tenían ese vivo deseo todavía ahí. Salieron de Egipto. Estaban allá y Dios los estaba sustentando, estaban en la presencia de Dios, porque Dios los estaba guardando, los estaba sustentando, pero venían recuerdos. Y tenían como que ese vivo deseo allá adentro y decía, ay, tenemos ese vivo deseo. Y dijeron, estamos cansados de comer pan, queremos comer carne, porque se acordaban de todo eso. Qué tan importante es que si usted y yo, habiendo estado en el pecado y que en otro tiempo vivimos en el pecado, nos acordamos de todo eso, nos acordemos, pero para decirle al Señor y darle gracias a Dios que Él tuvo misericordia y que Él nos sacó de allá. Aún para pedirle perdón al Señor y para pedirle y darle gracias a Dios que ha tenido y que tuvo misericordia de nosotros. Pero hay gente que a veces da testimonio diciendo, ay hermano, yo me acuerdo cuando me emborrachaba, qué tan bueno. Ay hermano, yo me acuerdo cuando me trababa. Ay hermano, yo me acuerdo. Y como que hablan más de lo malo que hacían que de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y aquí se trata, mis amados hermanos y amigos, es de que si vienen esos recuerdos, esos pensamientos, es para que nosotros podamos invocar el nombre del Señor Jesucristo. Es para que nosotros podamos darle gracias a Dios que de allá Dios nos sacó y nos trajo a su luz admirable. Que estábamos en las tinieblas, que estábamos en el mundo y que Dios nos trajo a su iglesia, nos trajo a su pueblo y nos tiene ahí alimentándonos, guardándonos, bendiciéndonos. Porque eso es lo que ha hecho Dios y lo que Dios siempre habrá en la vida nuestra. Entonces, si eso de afuera se está convirtiendo entonces en algo que está deseando ahora, pues es el tiempo de, como dijo Pablo, crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos en el Señor Jesucristo. Que dijera como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es hora, en medio de la tentación, en medio del pecado, que Cristo viva en nuestras vidas. Y
Y eso no es imposible si usted realmente entrega su vida y su corazón al Señor. Créame, hermanos y amigos, que Dios siempre va a ayudarlo. La Biblia dice, vamos a mirarlo, en Hebreos capítulo 2, verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, dice la palabra de Dios, a los que son tentados. Todos, hasta Jesús mismo fue tentado. Por eso Él se hizo hombre. Y me gusta la canción de Oscar Medina que dice, porque Él vino y fue humano también para entendernos a nosotros. Dice allí en Hebreos capítulo 2, desde el verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. El Señor no vino a socorrer a los ángeles, Dios vino a socorrerlo a usted, a ayudarlo a usted, a fortalecerlo a usted, a tener misericordia de usted. Dios no vino a tener misericordia del diablo, ni de los ángeles, ni de las plantas, ni de los animales. Dios vino a tener misericordia de usted, a socorrerlo a usted, a ayudarlo a usted, a formarlo a usted. Por eso dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino a ser semejante a nosotros, y por eso dice que participó de carne y sangre. Pues sería muy fácil para Dios haberse manifestado como un ángel. Pero no, Él se manifestó como hombre para saber lo que usted y yo sentimos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Jesús fue tentado por el diablo y lo tentó en todo. Si usted analiza con la fama, tuvo hambre, tuvo sed, con todo eso lo tentó el Señor. Con las riquezas, con los placeres, con todo lo tentó el Señor. Fue tentado el Señor. Así como usted y yo hemos sido tentados en todo hemos sido tentados. Pero, dice la palabra de Dios, así como Él pudo haber vencido, nos ha dado a nosotros poder para vencer. Y por eso dice, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el Señor es nuestro socorro, es nuestra ayuda. Que usted está siendo tentado, no diga, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué me tomo? ¿Y cómo me baño? ¿Y qué hago? No, lo que tiene que hacer es clame al Señor. Lo que tenemos que hacer es buscar de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, y Él va a socorrerlo, va a ayudarlo. Que pastor, que no soy capaz, claro que no es capaz de sus propias fuerzas, pero Dios es el que da el poder, la autoridad, la unción, su Espíritu Santo, para socorrernos a nosotros que somos tentados. Por eso entonces dice la palabra de Dios, que Él padeció siendo tentado. El maligno le ofreció lo externo y lo interno. Ya que en Él no moró el mal, le ofreció todo lo de afuera para tentarlo internamente o externamente, y no fue capaz con Él. Entonces, aunque el maligno le ofreció todo eso, no fue capaz. Y dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, ayudar en el momento preciso a aquellos que están luchando en contra de la tentación, en contra de todo eso que le está pasando, porque hay una lucha interna en su vida, pero Dios es poderoso para ayudarnos en medio de todo eso. Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16, nos dice algo importante el escritor a los hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, cabe entender, mis amados amigos y hermanos, que estos sacerdotes que la Biblia habla allí
que es diferente del sacerdote de la religión donde la mayoría de nosotros fuimos levantados. Es un sacerdote judío, un sacerdote del pueblo de Israel, diferente al sacerdote de la religión hoy en día. Este sacerdote y habla que Cristo es el sumo sacerdote. Por eso dice acá, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Y quién es ese? Jesús, manifestado en carne. Y por eso el escritor lo dice, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es su profesión? No le estoy preguntando por lo que usted estudió. Usted puede ser médico, ingeniero, carpintero, secretario, contador, lo que sea. Pero la profesión que tenemos ahora es que somos cristianos, es que somos hijos de Dios, es que somos embajadores del reino de Dios. Es que tenemos una posición grande, alta en el Señor. Retenga eso que Dios le ha dado. Retenga esa profesión como hijo de Dios, como cristiano, como verdadero hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote que había allá, pues también fueron tentados. Como Moisés, Aarón, todos esos sacerdotes fueron tentados. Y algunos pecaron, como el pecado de Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón. Pero este sumo sacerdote que tenemos no es el pastor, no es el Santo Padre, no, es Jesucristo, el sumo sacerdote. Dice, este sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, es uno que se compadece de nuestras debilidades. Es uno que fue tentado, pero sin pecado. Dice, acerquémonos a Él, porque es el sacerdote que perdona nuestros pecados. Es el sumo sacerdote que se llama Cristo, el que perdona nuestros pecados. Y por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está siendo tentado, está siendo acosado por el pecado, por la debilidad, por la carne. Acérquese a Cristo. No está diciendo que se acerque a la religión. No está diciendo que se acerque al hombre. No, acérquese a Cristo, busque a Cristo. Porque Él es el que nos socorre en medio de la debilidad, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de todo eso. Acérquese a Cristo. La gente se acerca al hombre, la gente busca la religión y más por este tiempo con el miedo. No, ni el hombre ni la religión puede hacer nada por usted. Aquel que hace algo por su vida física, por su vida espiritual, aún por su familia, aún por nosotros, en medio de la tentación, de la aflicción, del dolor, de la angustia, se llama Jesucristo. Y a Él tenemos que acercarnos y a Él debemos de buscar. Por eso dice, acércate confiadamente. Y cuando dice confiadamente, al trono de la gracia, es decir, con confianza, con tranquilidad. Porque Dios usted no lo va a sacar a patadas, Dios usted no lo va a regañar, Dios usted no. A veces hay momentos en donde el hijo comete una falta y lo hace al escondido, porque le da miedo del papá o de la mamá, porque el papá o la mamá reaccionan mal y quieren castigarlo y si mamá se da cuenta y si mi papá se da cuenta que hice esto. No, pero tenemos un Padre Celestial que si usted y yo llegamos con confianza y le contamos lo que hemos hecho, lo que nos ha pasado, Dios no va a coger un palo, un látigo a darle madera a usted por lo malo que hizo. Por eso dice, acércate con confianza, acércate con fe. Acércate con esa seguridad de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, Él es bondadoso para ayudarte en medio de esa necesidad por la cual estás pasando. Dice, para hallar
gracia en el oportuno socorro. Y dice la palabra del Señor, si ahora mismo tenemos que gritar, Señor, socórrenos, hay que hacerlo. Porque Él tiene poder para hacerlo. Acercarnos y retener en virtud de sus propiedades físicas a otro externo, sea externo o interno, eso que estemos pasando, Dios tiene poder para ayudarnos y bendecirnos. Dios tiene poder para hacer todo eso. Amén. Y yo le invito, y no sé por cuál situación esté pasando, o las dificultades o situaciones, tenemos un Dios vivo, misericordioso, bueno, compasivo, que puede ayudarnos en cualquier necesidad. David fue ayudado y me llama la atención que lo que hizo David fue que reconoció su falta, reconoció su pecado. Y por eso la Biblia habla del rey David como el hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque Dios sabía que David iba a pecar y David iba a hacer todo eso, ¿verdad? Dios lo sabía porque lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Pero Dios también sabía que el corazón de David era un corazón sincero, que reconocía su pecado, que se iba a arrepentir, que iba a reconocer a Dios. Por eso, muchas veces lo hemos dicho, Dios siguió usando a David. Dios le dio una segunda oportunidad a David. Aunque sufrió las consecuencias del pecado, aunque él sufrió las consecuencias, pero Dios tuvo misericordia de él y lo siguió usando. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios misericordioso, que Dios no le paga conforme a lo que usted haya hecho. Si usted mira el caso también de Pedro, que Pedro negó al maestro, que Pedro traicionó y negó, aún Dios sabiendo todo esto, el Señor le dio una segunda oportunidad. Por eso aunque la tentación quiera desarrollarse en su vida, usted tiene la opción de parar esa tentación. Pero si ya se desarrolló en usted y pecó e hizo lo malo, hoy Dios le da una oportunidad de arrepentirse, de convertirse, de cambiar. No siga esperando más, ni se quede esperando no sé qué, sino que hoy es el día en que usted puede arrepentirse, convertirse y vivir para Dios. Queremos hacer una oración por usted, amable amigo y hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que si se está desarrollando en usted una vida de pecado, podamos decirle al Señor que Él pueda parar en nosotros. Así en esa condición que usted tenga, no sé qué condición tenga usted y cómo se encuentra espiritualmente hoy delante de Dios, ya este último domingo de este primer trimestre del año 2020, en medio de todo lo que está pasando, su condición espiritual, pero Dios es poderoso para ayudarlo. Deja de pecar. Si está siendo tentado, busca la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Si está diciendo no soy capaz, pues hay un Dios todopoderoso que está ahí a su lado, que lo está viendo todo, que lo conoce todo para socorrerlo y para ayudarlo. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús y pidamos al Señor misericordia, pidamos al Señor poder, autoridad, unción, y que si estás pasando por la dificultad que estás pasando, el Señor sigue siendo bueno y misericordioso para perdonarle y para ayudarle. Invoquemos el nombre de Jesús. Padre eterno, maravilloso Dios, estamos delante de tu presencia, Señor.